ha tomado posesión Manuel García, nuevo concejal del Ayuntamiento por el PSOE, ya que la lista ha corrido al retirarse Diego Lara por motivos personales. Pleno ordinario del mes de noviembre, como el orden del día que todos ustedes, pero si me lo permiten y teniendo en cuenta que tenemos una circunstancia excepcional, a mí me gustaría aprovechar el inicio de este pleno para recordar que los días 29 y 30 de este mes de noviembre se realiza la gran recogida de alimentos. Que por lo tanto yo desde aquí y con todo el pleno simplemente recordar la importancia que tiene para Bancosol esta gran recogida en nuestra localidad. El año pasado supuso que se recogieran 38.000 kilos en Marbella y por lo tanto animar a toda la ciudad de Marbella para que se implique en lo que supone esta gran iniciativa de Bancosol. Aprovecho, como les decía, el inicio de este pleno y espero que sea todo un éxito. Y damos comienzo al orden del día. Señor secretario. Sí, buenos días. El primer punto se trata de la toma de posesión del cargo de concejal de don Manuel García Rodríguez. El día 11 de noviembre de 2013 la Junta Electoral Central decide credencial en favor de don Manuel García Rodríguez por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía a las elecciones locales del 22 de mayo de 2011 en sustitución por renuncia de don Diego Lara Sánchez. Se emite un certificado por este secretario en el que se señala que en atención a la legislación vigente el concejal de don Manuel García Rodríguez ha presentado la declaración de su interés económico y de actividades con renuncia a su cargo de vocal de la Junta de Distrito número 3 de este municipio, no existiendo un impedimento legal para la toma de posesión del referido concejal. Establecido todos los preceptos para que tome posesión, si le parece bien, a don Manuel García Rodríguez. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, con lealtad al Rey, igualdad y hacer guardar la Constitución y el Estatuto de Autonomía como normas fundamentales del Estado español y de la Comunidad Autónoma Andaluza. Aquí nos quedamos aquí, ¿no? Quédate ahí, mira. Quédate un poquito, Muchas gracias, desearte el mejor, Manuel, y agradecer también y felicitar a su familia, a sus amigos que hoy nos acompañan, con necesidad de que tendrá una gran tarea. El siguiente punto es lectura y adhesión al manifiesto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de la Mujer. Inmediatamente después de la toma de posesión, la alcaldesa leyó un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género. De todos los grupos políticos municipales aquí presentes y en representación del Ayuntamiento de Marbella mostramos nuestra repulsa, condena y denuncia ante la máxima expresión de desigualdad y discriminación sexista, la violencia contra las mujeres. Un problema que afecta muy seriamente a nuestro entorno más cercano, a cientos de familias de nuestros pueblos y ciudades, pero que todavía necesita de un día al año que favorezca su visualización y ponga el énfasis en aquellos aspectos que más nos preocupan. La sociedad no puede tolerar esta inmensa crueldad que estigmatiza a toda la ciudadanía. Los agresores nunca pueden ganar la partida a sus víctimas y, por tanto, las instituciones públicas, como la sociedad civil, tenemos la obligación de promover el cambio. Debemos educar en igualdad desde casa, desde la escuela, para que el futuro, a nuestros hijos, nadie les haga daño, nadie decida por ellos. Son muchas las mujeres que han muerto a manos de su pareja, novio, marido o compañero, y esto nos recuerda que queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando para que esta lacra social desaparezca de una vez. La violencia contra las mujeres no debe entenderse como un ejemplo de las mujeres, sino como el mayor exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres derivado de una cultura que propicia y tolera el ejercicio de esta violencia. Por lo tanto, es imprescindible, por un lado, derivar hacia una sociedad cimentada en la igualdad y, por otro, comprometer
a todos en la estrategia contra los malos tratos y en la lucha por la erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones. De igual forma, queremos reconocer hoy el empeño y el esfuerzo de aquellas víctimas de violencia que han conseguido romper la espiral y que han recuperado su salud física y psicológica, su autonomía de decisión y que han formado una red de apoyo social partiendo de cero y que se ha incorporado al mundo laboral y son dueñas de su propia vida, que han tomado conciencia y superado con ahínco y esfuerzo las secuelas de esa violencia. Queremos desde el Ayuntamiento y que aquí haya un espacio de trabajo ágil y eficaz, de colaboración con las asociaciones, el compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y convertirnos y ser un referente para todos y que se estimule la mejor calidad de vida de las actuaciones y que se rentabilicen todos los recursos locales a través de un trabajo basado en objetivos comunes. Todos los aquí reunidos tenemos el convencimiento de que, independientemente del grupo político al que representamos, tenemos el compromiso firme de luchar contra cualquier manifestación de violencia que se sufra, mostrando por ello nuestro rechazo a aquellos que la ejercen y haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía para que se impliquen en esta tarea. Es responsabilidad de toda la sociedad adoptar una actitud de tolerancia cero y por eso pretendemos desde la educación en el respeto, el rechazo a cualquier tipo de violencia, apostando por los valores de igualdad, no discriminación y poniendo nuestro esfuerzo en ayudar a las víctimas. Por todo ello, y con la finalidad de construir un futuro sobre los pilares de los derechos fundamentales, para que el espacio conquistado sea un lugar de convivencia donde se encuentre la igualdad por la libertad y la justicia con la dignidad. Este manifiesto, que se leyó el día 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, ha sido consensuado, trabajado con todas las aportaciones de los diferentes grupos políticos y, por lo tanto, yo quiero agradecer tanto al Partido Socialista, el Grupo de OSP, también Izquierda Unida, el grupo no adscrito, por supuesto, a Isabel, al equipo de gobierno, el esfuerzo que se ha hecho y el compromiso de todos de seguir trabajando. Yo lo agradezco y, por lo tanto. Y en el Pleno se ha hecho también un reconocimiento a la labor de Protección Civil, en conjunto con la Policía Local y con la Policía Nacional, a estos grandes profesionales que están siempre a favor del pueblo y defendiéndonos de todo aquello que pueda ocurrirnos. Con sus conciudadanos. Nuestro reconocimiento y el de toda la comunidad debe ser permanente y continuado hacia estas personas y sus familias que representan lo mejor del género humano. No obstante, ese reconocimiento, que debe ser genérico y permanente, como decía, se concreta cada año en los actos de celebración de su patrón, el Día de los Santos Inocentes, mediante la imposición de las medallas que este Pleno concede en nombre del servicio y previa propuesta a los propios voluntarios. Celebración que este año se realizará el día 26 de diciembre y en San Pedro de Alcántara, cosa que aprovecho para trasladar a todos los grupos por si quieren acompañarnos. Este año se proponen otorgar dos tipos de reconocimiento. Los que premian a personas e instituciones que han venido desarrollando una colaboración singular con la agrupación de Marbella, a los que se premia con la medalla de homenaje y colaboración, y siempre a propuesta de los propios voluntarios, proponiéndose en este caso al oficial de Policía Local, don José Bernal Márquez, quien fuera de su horario de trabajo no ha tenido nunca inconveniente en prestar su conocimiento y su colaboración a la agrupación de Protección Civil, generando, valga la redundancia, cauces de colaboración entre el Cuerpo de Policía Local y el Servicio de Protección Civil que han redundado siempre en beneficio del servicio al ciudadano. Se solicita también idéntico reconocimiento para el señor comisario de la Policía de Marbella, el cual siempre ha mostrado su disposición en el auxilio al Servicio de Protección Civil, y aquí queremos destacar particularmente su intervención decisiva ante la autoridad judicial, solicitando se nombrase a Protección Civil depositaria de varios motores fuera borda incautados en operaciones contra el narcotráfico y que estaban depositados en la comisaría, gracias a los cuales ha habido embarcaciones de Protección Civil que han podido navegar y que hasta ese momento resultaban inútiles. Igualmente, los voluntarios solicitan se reconozca la disposición y la ayuda incondicional que en todo momento han encontrado en la Guardia Civil y en su capitán. Uno de los principales campos de actuación en los que se desenvuelven los voluntarios son precisamente los rescates en montaña. Son muchos los montañeros que deben su integridad a la perfecta comunión entre el conocimiento que los voluntarios tienen de Sierra Blanca y los medios y profesionalidad que en todo momento despliegan los agentes de la Guardia Civil.
Un segundo bloque de reconocimientos refiere al especial compromiso de determinados voluntarios, de tal manera que se propone felicitación pública para quienes han cumplido más de 350 horas de servicio. En este caso, se propone a don Martín, a los voluntarios don Martín Moreno Lozano, don Adrián Víctor García, don Francisco Javier Flores Lima, don David Godoy López, don Víctor Cabrero Morcillo y doña Paola García Constantino. Martín, Adrián, Francisco Javier, David, Víctor y Paola son puntales del Servicio Civil, del Servicio de Protección Civil, y en ellos personificamos el agradecimiento y la deuda que tenemos con el voluntariado de Protección Civil. En ellos y también en Antonio Villalobos, jefe de la agrupación, porque no quiero terminar la intervención sin pedirle a todos los grupos que de alguna forma le hagamos llegar a Antonio nuestro cariño y reconocimiento. Antonio vive un momento muy complicado con un familiar muy cercano en una situación de salud complicada. Afrontan ambos una inesperada y grave enfermedad, y es de justicia que en estos momentos tan delicados todos los miembros de este pleno, toda la representación del pueblo, le haga llegar el más entrañable de los abrazos y el deseo por parte de todos de que se produzca un pronto restablecimiento. Concluyendo, decía al inicio de mi intervención que todos estamos en deuda con el voluntariado, y desde mi grupo proponemos la unanimidad, y si no existiese inconveniente por los grupos, sería incluso apropiado que esta propuesta, como otros años, se calificase como corporativa, y así lo proponemos, de tal manera que el reconocimiento a la agrupación, y que nos pide también la agrupación, se realice por la representación, como decía antes, de toda la población del municipio. Gracias. Y en este pleno se ha aprobado también definitivamente las ordenanzas fiscales que se debatieron el pasado mes de septiembre, como ha señalado el portavoz. Son medidas que incentivan el empleo y benefician al contribuyente con la bajada del 5% en el tipo del IBI y la reducción de los valores catastrales en un 40%, excepto el impuesto de plusvalía o las bonificaciones del IAE o el ICI. Del Grupo Popular, 4 votos en contra y una abstención del Grupo OSP. Y por tanto se dictamina esta propuesta favorablemente. Muchas gracias, señor secretario. De igual manera, para la defensa del punto tiene la palabra su portavoz, el señor Romero. Muchas gracias, señora presidenta. En el pleno de septiembre se propusieron distintas medidas fiscales que tenían por objeto incentivar la creación de empleo y beneficiar al máximo número de contribuyentes, cuidando siempre que se mantuviese el equilibrio de las cuentas municipales. Esas medidas se sustanciaban en la disminución del tipo aplicable al IBI en un 5%, en mantener una reducción de los valores catastrales en un 40% a efectos de impuestos de plusvalía, en recoger bonificaciones en cuanto al IAE y al ICIO, también en función de que las empresas obligadas a esos tributos mantuvieran o bien abiertos sus establecimientos durante todos los años o contratasen trabajadores en un número mínimo y por un espacio también mínimo de tiempo. Esta reforma fiscal se realiza a través de un proceso lógico fundamentado en un riguroso estudio. Primero se detectan los problemas, se diseñan medidas para solucionarlos y se elabora un complejo estudio económico para señalar el límite hasta el que se puede llegar sin afectar la viabilidad y los servicios que este ayuntamiento dispensa a los ciudadanos. La conclusión de este proceso es, de hecho, una bajada respecto a los impuestos que habría que pagar de no haberse producido estos acuerdos. Una rebaja, y eso es así, le pese a quien le pese. Incluso a esa rebaja se ha opuesto la oposición del tripartito, y no solo se ha opuesto, sino que presenta alegaciones. Alegaciones que, por cierto, carecen del mínimo rigor y seriedad. De las 20 alegaciones planteadas por la oposición, el informe técnico elaborado por un funcionario propone inadmitir a trámite 14 porque no tienen nada que ver con la propuesta del equipo de gobierno sometida a exposición. Con respecto al resto de las alegaciones, en el informe técnico abundan las advertencias de ilegalidad. Con respecto a OSP, en la tercera alegación, señalando el funcionario que la propuesta es de dudosa legalidad. Con respecto a Izquierda Unida, en su alegación séptima y octava, donde se dice que son contrarias al artículo 72 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. O en la novena, donde se dice que pretende la creación de una exención sin cobertura legal. ¿Qué dirían ustedes si un informe técnico nos hiciese a nosotros hasta 5 advertencias de ilegalidad y nos inadmitiese a trámite 14 de 20 propuestas? ¿Qué dirían ustedes?
Pero es que además las propuestas carecen del más mínimo fundamento económico, basándose a menudo en el mero capricho. Propone, por ejemplo, el señor López, que ahora no está, propone el señor López que se destine el 5% del IBI a subvencionar a las familias más desfavorecidas. Y yo pregunto, ¿por qué no el 15, o el 20, o el 80? No lo sabemos. No hay ni el más mínimo razonamiento o estudio económico. Es el 5% porque al señor López se le antoja una cifra redonda que queda bien en su escrito. No se dice cuáles son las familias más desfavorecidas. No se dice qué impacto tiene ese 5% en las cuentas municipales. Nada. En fin, el tipo de medidas improvisadas que desde el desconocimiento a que nos tiene acostumbrado, en este caso el PSOE, pues nos ha llevado a nivel nacional a la ruina más absoluta. Hasta tal punto son una ocurrencia las alegaciones presentadas que, por ejemplo, el técnico valora el coste de una de las medidas planteadas por OSP en 17 millones de euros. Yo les pido a ustedes, si van a intervenir, que digan en qué recortarían esos 17 millones de euros, porque en su alegación no lo han dicho en ninguna parte. En definitiva, alegaciones de muy escaso fuste que proponemos desestimar en base al informe técnico emitido. Y señores de la oposición, aunque a ustedes les pese y a pesar de su oposición, valga la redundancia, con conocimiento, con prudencia y hasta el límite en que nos podemos comprometer, asumiremos la aprobación de beneficios fiscales en interés de los ciudadanos, porque de eso se trata en este punto. Muchísimas gracias, señor Romero. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Señor Monterroso. En septiembre pasado se impidió aquí que llegara a pleno una propuesta de Izquierda Unida sobre fiscalidad en este ayuntamiento, privándonos de esa forma un derecho fundamental como es de la participación política, y la vetaron sin argumento alguno. Luego presentamos 15 alegaciones a estas ordenanzas fiscales. Unas tenían relación con el IBI, otras con bonificaciones sobre el impuesto sobre construcciones y otras sobre el tema de la actividad económica. Resultado, ninguna de ellas ha prosperado. Y no solo a nosotros, ninguna de las 21 alegaciones presentadas por grupos políticos o por particulares. Nos queremos detener en 3 de estas alegaciones. La que proponemos para que baje el tipo de impositivo y que a su vez baje el IBI, del 1,0389, que es el tipo impositivo hasta ahora, hasta el 0,3812, que era el que proponíamos nosotros. El tratamiento del IBI, el tratamiento recaudatorio por el ayuntamiento del IBI, tiene que partir necesariamente de la consideración del momento crítico por el que atraviesa la mayor parte de los ciudadanos, que hace difícil afrontar su importe acrecentado de una manera muy considerable en estos 2 últimos años, en esta legislatura. Es cierto que el Gobierno fija la valoración de los inmuebles, pero sobre esa valoración deja a los ayuntamientos la potestad de establecer un tipo de gravamen que en la práctica supone que baje o suba el IBI. Pues bien, tras 2 años consecutivos de gravar seriamente las economías de los ciudadanos, especialmente las más débiles, la medida de reducir el tipo de gravamen del 5% nos parece oportunista. La rebaja del 5% nos parece además insuficiente. Nosotros proponíamos un 20% en nuestra alegación. Díganme si eso es legal o no. Lo que equivale a establecer el tipo, como he dicho antes, en el 0,3. Esa reducción supondría una inyección de liquidez en la economía real, en el consumo, que ascendería a 24 millones de euros. Nuestra propuesta no ponía en riesgo el equilibrio del ayuntamiento, como ha quedado demostrado en la liquidación del presupuesto 2012, que nos habla de que este ayuntamiento tiene 11 millones de superávit. 11 millones que antes le ha quitado a los ciudadanos. Se impone una solicitud de nueva revisión de los valores catastrales en Marbella y en San Pedro, que tenga en cuenta la depreciación de los inmuebles en estos momentos. La ponencia que se hizo, encargada por el ayuntamiento actual, se hizo cuando todavía no habíamos alcanzado el punto más bajo de esta crisis que está arruinando a mucha gente y de la que los ciudadanos son las víctimas, no los culpables. Queremos poner énfasis también en la alegación que establecía una bonificación en el impuesto de construcciones a las empresas que contrataran a trabajadores. Nosotros establecíamos que hay que empezar a incentivar desde el primer trabajador, del primer tramo de 1 a 5 trabajadores, porque sabemos que es justamente la cifra más razonable. Son las pequeñas y medianas empresas en este país las que crean el 85% del empleo y contratan de 1 en 1 o de 2 en 2 trabajadores, no de 20 en 20 o 50 en 50 como propone la propuesta del equipo de gobierno. Nuestra propuesta de alegación es lo más razonable en un momento de grave crisis de empleo como la que se vive. Nada más razonable, porque esa es la razón que nos dicen para desestimar. Dicen que nuestra propuesta es menos razonable. Bueno, aparte de que el lenguaje valorativo en un informe técnico nos parece un exceso total. No se puede entrar a ver cuál es más razonable. La nuestra es razonable, pero otra es más razonable. Eso es un criterio de valor inaceptable. Comprensible la respuesta que recibimos. Primero dicen que es materia de ley y por tanto un ayuntamiento no la puede aplicar. Falso. Barcelona, Toledo, Talavera la están aplicando. Después dicen que las medidas que para el caso de dación en pago ya están contempladas,
prevén que sea el BACON quien se haga cargo de las obligaciones hipotecarias, obligaciones tributarias. Gracias, señor Montes. Eso es falso también. Muchas que pregunten gracias a los bancos y a los que están perdiendo sus pisos. Muchas gracias. Tiene la palabra señor Piña. O sea que mantenemos nuestras 3 alegaciones. Espero que nos las conteste el señor portavoz. Buenos días a todos. Bueno, hemos hecho también alegaciones, me voy a referir a 3 simplemente, a ver si me da tiempo. La primera, desde luego, es a la brutal subida que hemos sufrido todos los ciudadanos de este municipio sobre el tema del IBI, que ellos la han negado y la han denegado, y queremos explicarnos un poco en qué función iba nuestra propuesta. Primero, todos tenemos que saber que el IBI sube porque ellos mantienen el tipo impositivo en el 10389, que es el que había en el 2011, y quiero recordarles a ustedes también que se hicieron las revisiones catastrales como es obligatorio por ley, porque aquí se ha revisado el PGOU en 2010, y la ley marca claramente que una vez que se hace una revisión del PGOU, se tiene que hacer la revisión catastral, que ellos esa parte nunca la mencionan. Yo quiero deciros que a raíz de esa congelación del tipo impositivo en el 2012, esta fecha quiero que la recuerden, sube el IBI un 13,11% en los recibos de cada vecino. Se mantiene el tipo impositivo en el 2013 y sube un 11,59%. Y ahora dicen que van a bajar el IBI, pero lo que bajan es el tipo impositivo al 0,98%, que lo que hace es que suba el recibo una vez más un 5% aproximadamente. Nosotros en nuestra alegación decíamos que el tipo impositivo bajase hasta el 0,83%, que haría que pagásemos el mismo IBI cada vecino de este municipio, el mismo que pagamos en el 2012. ¿Por qué decimos la fecha 2012? Se lo explico. Miren ustedes, los ingresos en este ayuntamiento en el año 2011 fueron 168 millones de euros. Los líquidos, los reales, lo que cobra, lo que entra en las arcas de este municipio. 168 millones de euros. En el 2012, 176 millones de euros. 8 millones y medio de euros más. Esas son las cantidades reales. Ustedes recaudaron por subir el IBI en ese porcentaje 8 millones y medio de euros más. Le voy a explicar al señor Félix Romero dónde bajaríamos nosotros los gastos. Miren ustedes. Pagos líquidos en el 2011, 177 millones de euros. Año de elecciones, se lo recuerdo, porque ellos cuando gastan es en año de elecciones y luego pagan en los siguientes años que no hacen absolutamente nada. ¿Saben ustedes cuáles son los pagos efectivos en el año 2012? 163 millones de euros. 14 millones de euros menos. Ahí lo tiene usted, señor Félix. Usted me lo ha preguntado y yo se lo he respondido. 14 millones de euros menos en pagos desde el 2011 al 2012. Bonificación del ICIO. Ellos han puesto una tabla clara, es decir, contratar como mínimo a 5 trabajadores más para que se le bonifique el 20%. Nosotros en nuestra alegación decíamos lo contrario. Desde que se contrate un trabajador, no tienen por qué ser 5, para que le ayuden precisamente a las pequeñas empresas y no a las grandes empresas, que es lo que ustedes están haciendo. Es más, pedíamos que si una persona no puede mantener a esos trabajadores, se bonificase ponderadamente, es decir, escaladamente. Decíamos, por un año se le bonificaría solo el 40%, o se quedaría con el 40%. Si son de 12 a 18 meses, la bonificación sería de un 20%. Y si mantiene los trabajadores de 18 a 24 meses, la bonificación se perdería un 10%. La palabra era perdería ese porcentaje. Que creemos que es razonable, que incumple eso. ¿Qué legalidad incumple eso, señor Félix Romero? Que usted se ha hecho un verdadero y un absoluto profesional de la manipulación. Usted utiliza las palabras de manera tal que lo único que hace es hacerle daño a este grupo. Yo no sé dónde ha visto usted que aquí haya un tripartito. ¿Dónde está el tripartito? Aquí hay 3 grupos independientes y libres, por lo menos este que le está hablando. Muchas gracias, señor Piña. Por parte del grupo del Partido Socialista, señor Bernal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, quiero sumarme al reconocimiento que mi compañera Blanca Fernández ha hecho a la familia Toro, con la cual me guarda una amistad de mi persona y de mi familia desde hace muchos años. Hoy traen aquí reafirmar la brutal subida del IBI, la brutal subida del recibo del IBI que ha hecho solo y exclusivamente este ayuntamiento, a su antojo, aprobado por ese equipo de gobierno de forma solitaria, con un añadido, además, del 4% en el tipo a consecuencia de las políticas de vuestro líder, señor Mariano Rajoy. Así pues, es el Partido Popular de Marbella y el Partido Popular de Madrid, ustedes, quienes aumentan
el recibo del IBI. Además, sin escuchar a nadie, sin atender a nadie. Por ello han rechazado absolutamente todas las alegaciones que se han presentado a estas ordenanzas. Todas, sin dar una sola explicación. Simplemente el rechazo de las alegaciones porque sí, con explicaciones banales como que hay un informe que dice que es legalmente dudoso. En materia jurídica, señor Romero, y los que sois abogados sabéis que legalmente dudoso no es nada. Un informe jurídico dice si es legal o no es legal. Igual que un médico dice si alguien está muerto o está vivo, no está un poco muerto. Por lo tanto, estas son las explicaciones banales que dais a una situación compleja para este municipio. Y se los voy a explicar una vez más. Es la mentira del IBI va a durar hasta que los vecinos vean el recibo del IBI. Y vean que aunque le bajéis el 5% el tipo, el valor catastral sube un 15%. Y el recibo lo van a tener el año que viene los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara entre un 5 y un 10% para pagar de más. Entre otras cosas porque el mismo informe dice que se recaudan 8 millones de euros y nosotros no entendemos, a no ser que hayáis ido a la escuela de Harry Potter, que como cobrando menos se recauda 8 millones de euros más. Por lo tanto, otra de las grandes mentiras y falacias que van a durar hasta el momento en que los vecinos reciban ese IBI. Y además, en la misma situación, no se le puede encargar, sabiendo la realidad de este municipio y de que las familias lo están pasando mal, más impuestos, que es que al IBI hay que sumarle el agua, y al agua hay que sumarle la luz, y al luz hay que sumarle el saneamiento que habéis inventado ustedes, y también otras tasas. Hay familias que no pueden pagar la hipoteca y que tienen el desahucio sobre sus cabezas. ¿Cómo le podéis subir el IBI? Señora Muñoz, yo le pregunto a usted, que le he visto en la tele, sirviendo platos de comida a familias necesitadas de este municipio, que tenían que barajar entre pagar la hipoteca o pagar la comida. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo puede entregar platos de comida a familias necesitadas con la mano izquierda y subir los impuestos más brutales de la historia de este municipio, como ha hecho usted hoy reafirmando esta propuesta? A nosotros, en ese tipo de política, no nos vaya a encontrar nunca. Y como estas cuestiones, el resto de los puntos del ICIO, que también es mentira, y el resto de las excepciones, que también son mentiras, solo de cara a la galería. Escuche más a los ciudadanos, escuche más a los vecinos y escuche menos a sus jefas de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Romero, tiene usted la palabra. Señor Monterroso, 14 de 20 alegaciones, dice el técnico, que no tienen nada que ver con lo que se ha sometido a exposición. ¿Cómo quiere usted que le reconozcan las alegaciones si habla de otras cosas? Hable usted de aquello para lo cual hemos sido convocados a este pleno. Hay que ser mucho más serio. Usted dice que la rebaja del 5% debiera de ser un 20% porque tenemos superávit. ¿Usted sabe dónde va a parar el superávit en este ayuntamiento? A pagar deuda. A pagar deuda en la Junta de Andalucía, donde ustedes son cogobierno. Es muy fácil disparar con pólvora ajena y venir aquí a contar que lo voy a bajar un 20, un 30, un 40. Pero hay que ser infinitamente más serio, porque cuando hablamos de impuestos, hablamos de los recursos de los ciudadanos. Y como hablamos de los recursos de los ciudadanos, hay que ser sumamente cauteloso en lo que se dice y no crear falsas expectativas, que es lo que ustedes hacen continuamente. La razonabilidad, que a usted le parece que venga muy mal en el expediente, la define la propia viabilidad económica. Es que este ayuntamiento existe, da servicios y se nutre de impuestos, esa es la realidad. Y no puede dedicarse a hacer experimentos con gaseosa, porque al día siguiente, pues quizá no podamos recoger la basura, o no podamos encender la farola, o no podamos poner policía en la calle. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en materia de tributos. Y decirle también, por supuesto, que el problema no es que no se puedan hacer cosas determinadas. El problema es que lo que usted pide es ilegal. Lo dice el técnico, es ilegal. En otros sitios lo habrán pedido de otra forma o lo habrán hecho de otra forma, pero lo que usted pide es ilegal y además no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Señor Piña, se pregunta usted que, bueno, también me insulta. Hoy es la cosa habitual, todo el mundo insulta a mí hoy. Bueno, que yo manipulo y que yo digo que como que ¿por qué hablo del tripartito? Usted habla aquí de la cuota del IBI y se le olvida recordar que sus compañeros de bancada del tripartito
estaban en el gobierno del PSOE cuando aquí se revisó el catastro. Y el catastro se revisó como consecuencia de una resolución de la Dirección General de Catastro. Usted ha venido a decir que, hombre, pobrecitos, los compañeros estaban obligados por ley, pobrecitos, como son el PSOE no tenían más remedio. Pues son ellos los que subieron los valores catastrales. Son ellos, teniendo o no teniendo obligación, los que subieron los valores aquí en Marbella. Le tengo que decir que lo que hacemos hoy en cuanto al IBI es bajar el tipo de interés del 5%. Eso es lo que hacemos hoy. Eso es lo que hemos traído a este pleno. Y yo le digo que ya lo planteamos en anteriores ruedas de prensa y se va a ver porque está estudiado. El 40% de los recibos no experimentan ninguna variación y habrá recibos incluso que vayan a la baja. Y dice usted que bajarían 14 millones en pago con un nivel de concreción abrumador, apabullante. ¿En qué voy a bajar? Se lo voy a decir, 14 millones en pago. Qué fácil. Para empezar le faltan 3 millones para lo que le ha dicho el técnico, porque son 17. Para empezar. Para continuar, si lo que usted dice es que lo hacemos como consecuencia de que tenemos que quitar inversión porque invertimos en campaña, que es lo que usted dice, diga usted, no hay que hacer, dígalo. Diga a los ciudadanos que no hay que arreglar. Diga usted qué vía pública los baches. Esa es nuestra obligación. Le tengo que decir que en cualquier caso la experiencia que nosotros tenemos aquí hasta ahora es que la única, el único regalo que nos han dejado del pasado, además de la deuda histórica, es el crédito del anticipo integrable, que ese sí que nos lo dieron para que se lo gastase una corporación y lo pagase otra. Eso es lo que sí podemos decir nosotros en cuanto a lo que ha pasado hasta ahora aquí. Señor Bernal, hombre, que ustedes vengan aquí a decir lo que dice cuando nada más que ayer en la Diputación, Izquierda Unida y el PSOE votaron en contra de una bonificación para las viviendas que tuviesen el IBI, una subvención para las viviendas que tuviesen el IBI de euros. Lo votaron ustedes en contra. Y viene de la brutal subida del IBI. Pero si lo que hacemos es bajar el tipo, de lo que hablamos es de bajar el tipo. Y yo le tengo que recordar de nuevo que fueron sus compañeros de partido los que efectuaron la revisión del catastro. Usted dice que nosotros damos comidas por un lado y subimos los impuestos por otro. Bueno, ustedes ni siquiera daban comida y subieron ustedes los impuestos. Lo hicieron con la Dirección General del Catastro cuando gobernaba el señor Zapatero. Y les tengo que decir que efectivamente además con una política que nos llevó a la situación que hemos vivido. Explicaciones banales, dice usted, que se plantean alegaciones de dudosa legalidad, son explicaciones banales, que el informe dice, por ponerle un ejemplo, se propone inadmitir puesto que el expediente público al objeto de reclamación no versa la materia alegada. Explicaciones. Hablan ustedes de lo que les parece y vienen aquí a decir que nosotros lo desestimamos con una explicación o con explicaciones. Pues miren, no, señor. Lo desestimamos técnico. Que ustedes dicen y hablan de cosas que no tienen que ver con lo que se ha sometido precisamente a la aprobación de este pleno. Señor Para terminar, le tengo que decir que se cobra más porque hay mejor gestión. Muchísimas gracias, señor Romero. Pues pasamos a la votación del punto en cuestión. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muy bien. Pues. Perdón, y la abstención. Piñero. Muy bien. Ya se apoya por 14 votos a favor, en contra y una abstención. Marisa Bustinduy ha estado esta mañana también en el Pleno para apoyar a Manuel García y darle el espaldarazo por ser el nuevo concejal del PSOE en Marbella. Con respecto a la aprobación en el Pleno de altos edificios aquí en Marbella de 150 metros, ha dicho lo siguiente. Oportuno para hablar de las últimas novedades que nos está mostrando la alcaldesa de Marbella, con esa posibilidad de modificación del plan general de la ciudad para tener la oportunidad de construir edificios singulares que no ha sabido explicar bien y que nos hace temer al Partido Socialista que volvamos a vivir un bluff como el de las Torres de Resol que a bombo y platillo planteó el alcalde de Málaga y que, como ustedes saben, bueno, pues quedó en la nada.
Yo creo que los alcaldes del Partido Popular deben tener cuidado en hacer esos brindis al sol, que son peligrosos porque levantan las expectativas de la ciudadanía, expectativas falsas, y es que la realidad es que no tienen nada que echarse a la boca en el sentido de su gestión, y que ya se les va la legislatura y todavía no han hecho nada. Creo que el tema que está planteando la alcaldesa de Marbella es lo suficientemente serio como para que cuente con los grupos representados en el ayuntamiento, como para que se valore realmente si ese cambio de modelo de ciudad está acorde con la tradición de esta ciudad, si realmente es conveniente desde el punto de vista del desarrollo urbanístico y también del desarrollo económico, porque se pueden buscar inversores para muchas cosas y a lo mejor sería más aconsejable que los inversores se busquen para otro tipo de política económica que sean más estables en el tiempo y por lo tanto más sostenibles, que además ese tipo de política económica sigan preservando el buen nombre de Marbella, en cuanto a que Marbella tiene una seña identitaria a nivel internacional que ni la alcaldesa de Marbella ni nadie debiera romper. El Ayuntamiento y la Liga de Fútbol Profesional firman ante notario la permuta del Cementerio Virgen del Carmen. El acuerdo contempla la entrega de la Liga Profesional de Fútbol del inmueble y los aparcamientos de la antigua imprenta municipal en el edificio Rincón del Mar, a cambio de obtener la titularidad del cementerio. De esta forma, el Ayuntamiento, tras el acuerdo, obtuvo vía libre para la concesión de los tanatorios para los próximos 40 años, que ha sido adjudicada a la sociedad formada por las empresas Inversiones Funerarias Blay Sociedad Anónima y Funeraria Badis, Materiales de Construcción Fernando Moreno y Huete Arquitectos. Estos dos últimos son locales. La inversión para modernizar los cementerios de San Bernabé y Virgen del Carmen en Marbella y San Pedro Alcántara ascenderá a 0,5 millones de euros en un plazo de ejecución de 13 meses, percibiendo el Ayuntamiento un canon del 10% de los ingresos totales. El proyecto supondrá la remodelación integral del cementerio de San Bernabé, que contará con una sala de duelo, y el de la Virgen del Carmen, que tendrá 6 salas frente a las 3 actuales, y el de San Pedro, que dispondrá de 3 salas y se creará un nuevo acceso por la parte posterior, que estará separado del Instituto Salduba por una barrera arbórea. Y ya estamos en Navidad. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha inaugurado el alumbrado navideño de Marbella y San Pedro Alcántara.